Hola a todos, acompáñenme a seguir la historia llena de tensión de Trung y Tiaunu. Cuando Trung regresa, descubre que Tiaunu está embarazada. Pero la gran pregunta es, ¿será el bebé que lleva Tiaunu de Trung? ¿Será el regreso de Trung un día de felicidad o un giro inesperado que pondrá a prueba el amor de Tiaunu y Trung con desafíos que nunca antes habían enfrentado? Vamos a ver qué pasa. Tiaunu acababa de salir de la farmacia con un test de embarazo en la mano. La luz suave del atardecer iluminaba sus pasos mientras caminaba por el camino de regreso a casa. Aunque el paisaje a su alrededor estaba tranquilo en su interior, Tiaunu sentía como si estuviera en medio de una tormenta llena de inquietud y ansiedad. No podía dejar de pensar en lo que le había dicho el médico que podía estar embarazada. Pero si realmente lo estaba, ¿sería el bebé de Trung? Cuando llegó a casa, Tiaunu no entró de inmediato, sino que se detuvo un momento para mirar a su hijo que jugaba afuera. La sonrisa inocente del niño le dio algo de calma. Sabía que si todo era cierto como decía el médico, sus vidas darían un gran giro. De repente, Tiaunu sintió la necesidad de hacer algo para aclarar las dudas que la atormentaban. Entró al baño, cerró la puerta y miró el test de embarazo en su mano. Cada segundo que pasaba podía sentir el latido de su corazón, como si estuviera contando los segundos hacia el momento decisivo. Esperando en silencio, la mezcla de miedo y esperanza creció en su interior, hasta que apareció el resultado. Tiaunu quedó en shock y salió del baño casi sin poder respirar. Estaba embarazada y el bebé dentro de ella era de Trung. Una sensación de confusión la invadió de inmediato. Había una alegría extraña, pero también un miedo profundo por lo que vendría. Se preguntó cómo reaccionaría Trung al enterarse de la noticia, si su amor sería lo suficientemente fuerte como para superar los desafíos que se avecinaban. Al salir del baño, Tiaunu vio a su hijo sentado allí con sus ojos inocentes, sin saber nada de lo que pasaba en el corazón de su madre. Lo abrazó con fuerza, sintiendo el calor de su hijo, lo que redujo un poco su ansiedad. Pero sabía que lo que estaba por venir no solo involucraría a ella y su hijo. El bebé que llevaba en su vientre, junto con los retos que se avecinaban, traería una nueva vida, un nuevo capítulo en sus vidas. Tiaunu acarició suavemente el cabello de su hijo mientras los pensamientos en su mente pasaban rápidamente. Pero en ese instante lo único que sentía era una alegría acompañada de un miedo indescriptible. ¿Cómo sería su historia de amor con Trung cuando todo se descubriera? Tiaunu no podía responder. Pero sabía una cosa con certeza: su vida nunca volvería a ser la misma. Después de abrazar a su hijo, una extraña oleada de emociones invadió a Tiaunu. Aunque las risas del niño le ofrecían algo de consuelo, en su mente no había calma. Pensaba en Trung, el hombre a quien su corazón nunca dejó de amar, aunque él se había ido hacía tanto tiempo. Durante todos estos días, Tiaunu no había recibido ninguna noticia de él. Todo estaba en silencio, vacío como una herida que aún no sanaba en su alma. La soledad se hacía cada vez más evidente con cada día que pasaba sin señales de Trung. Tiaunu no podía dejar de pensar en él. Los recuerdos de los momentos juntos, de la felicidad compartida, ahora se volvían lejanos, difusos, como un sueño que temía nunca despertar. Ese sentimiento ahora era aún más pesado cuando Tiaunu se dio cuenta de que llevaba en su vientre la sangre de Trung. El bebé que esperaba era el fruto del amor que ella y Trung compartieron. Pero ¿sabía Trung sobre esto? ¿Qué sucedería cuando él regresara a Tiaunu? No podía evitar preocuparse. No podía imaginar la reacción de Trung al enterarse de que iba a ser padre. ¿Se alegraría o sentiría miedo? O tal vez reaccionaría como un extraño sin reconocer nada de lo que Tiaunu había hecho. Los pensamientos daban vueltas en su cabeza, llenándola de una ansiedad indescriptible. No sabía qué hacer cuando Trung regresara. Durante estos días había aprendido a ser fuerte, pero su corazón aún no había sanado de la nostalgia que sentía por él. Sabía que si Trung volvía y se enteraba del bebé, todo cambiaría. Pero, ¿estaría él dispuesto a enfrentar todo eso? ¿O sería un golpe demasiado grande para él? Tiaunu no podía saberlo.
solo podía esperar hasta que Tron regresara. Entre el silencio interminable y sus preocupaciones constantes, Tiaunu sentía que estaba parada en una encrucijada sin saber qué camino tomar. Quería que él volviera, pero también temía los cambios que su regreso traería. Ahora todo dependía de Tron, de las decisiones que tomaría al enterarse del bebé. Pero ¿volvería él o todo sería solo un recuerdo inalcanzable? La respuesta aún no llegaba, y Tiaunu solo podía seguir viviendo con esas emociones intensas en una espera que no cesaba. En ese momento de silencio, Tiaunu no pudo evitar soñar con otro futuro, un futuro que había deseado durante mucho tiempo. Cerró los ojos e imaginó a Tron regresando sus pasos, resonando en el patio de la casa familiar. Esta vez, él no solo sería el hombre que siempre había amado, sino también el padre del bebé que llevaba en su vientre. Tiaunu imaginó que él estaría en la puerta, su mirada se iluminaría al verla, y sus brazos se abrirían para recibirla en su abrazo. En su imaginación, todo el dolor y la separación desaparecerían, dando paso a una felicidad desbordante. La familia estaría junta nuevamente, compartiendo la alegría de la llegada de un nuevo ser. Tron estaría a su lado, ayudándola a prepararse para el nacimiento del bebé, y los días difíciles que ella había vivido serían compartidos por él, trabajando juntos en todo lo que fuera necesario. Sonrió al imaginarse a Tron cuidando de ella, ayudándola con su hijo, enseñándole al bebé sus primeras lecciones. Juntos elegirían el nombre del bebé, crearían una familia completa, llena de amor, cuidados y momentos de paz. Ese escenario era tan hermoso que Tiaunu no quería abrir los ojos. Soñaba con las cenas cálidas junto a la mesa familiar donde Tron estaría a su lado, sus manos sosteniéndola como una promesa de un futuro brillante. Imaginaba las mañanas cuando despertaran con la luz del amanecer entrando por la ventana, y Tron sería el primero en levantarse para preparar el desayuno para la familia, demostrando el amor que sentía por su pequeño hogar. Sobre todo pensaba en esos momentos de la noche cuando todo estuviera en silencio. Tiaunu y Tron se sentarían juntos, abrazando a su hijo, compartiendo historias sobre la vida, las dificultades superadas y los sueños por cumplir. Soñaba con Tron mirándola a los ojos, y en su mirada no solo habría amor, sino también consuelo y protección, lo que siempre había deseado. Él sería el hombre que se mantendría firme frente a cualquier desafío, y Tiaunu no tendría que preocuparse por lo que vendría. Juntos darían la bienvenida al bebé en un ambiente lleno de amor. Tiaunu imaginaba a Tron a su lado en la sala de parto, tomándole la mano durante todo el proceso, acompañándola en cada dolor. Cuando el bebé naciera, Tron la miraría a los ojos, luego miraría al niño y sus ojos estarían llenos de felicidad, como una confirmación de que juntos habían superado todas las pruebas y ahora tenían una familia completa. En la imaginación de Tiaunu, su pequeña familia sería siempre feliz. Vivirían en la casita pequeña donde cada comida tendría la presencia de Tron y su hijo, un lugar donde Tiaunu nunca más se sentiría sola porque sabría que a su lado siempre estaría el hombre que amaba y el hijo que cuidaría por siempre. Los próximos días serían de felicidad cuando Tron y Tiaunu criaran al bebé, construyeran el futuro y enfrentaran juntos las dificultades con amor y fortaleza. Imaginaba cómo su hijo crecería, aprendería a amar, respetar y vivir con paciencia. El niño vería el amor que sus padres se tenían y aprendería a amar y cuidar a los demás, creando así un futuro brillante para él mismo. Tiaunu se sentiría completa al ver a su familia unida, viviendo en la paz que siempre había soñado. Pero aunque este sueño era tan hermoso, Tiaunu no pudo evitar sentir una mezcla de ansiedad. ¿Se haría realidad ese sueño? ¿Regresaría Tron como ella esperaba? Las emociones encontradas la hacían sentir intranquila, pero no podía dejar de imaginar un futuro hermoso junto a Tron y su bebé. El sueño de una familia feliz seguía vivo en su corazón como una pequeña llama que no dejaba de arder a pesar de las tormentas que pudieran pasar.
Tiaunu sabía que aunque sus temores existieran, la esperanza de una familia completa seguía siendo su fuerza para mantenerse firme y enfrentar los desafíos de la vida. Y cuando Trung regresara, ella estaría lista para aceptar todo cambio, porque para ella, la familia lo era todo. Gracias por seguir esta historia tan emotiva. Si te ha gustado el contenido y quieres apoyarnos, no olvides dejar un comentario abajo y compartir tus pensamientos. Tus palabras de aliento y sugerencias siempre son una gran fuente de motivación para que sigamos creciendo. Si sientes que esta historia te ha aportado algo, por favor, considera hacer una donación para ayudarnos a seguir creando contenido de calidad. Cada apoyo es muy importante para nosotros. Muchas gracias.